Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Bueno, nos vamos encontrando una vez más en estos directos, en estos encuentros maravillosos con personas hermosas que me he ido cruzando por el camino gracias a la vida y a las decisiones que nos van guiando. Hemos compartido un montón de conversaciones maravillosas y hoy es una más de esas, una conversación llena de alquimia y que vamos a estar invitándola ahora para conocerla, para conocer su ser, para seguir descubriendo ahí qué es aquello que tiene para compartirnos y todo lo que la brinda, claramente, y está al servicio. Así que me encantaría que empezara a invitar, vamos a invitarla a Almudena. Veamos, sí, a ver, vamos a invitarla por aquí. Así que mientras esperamos que ella pueda aceptarla y se una a esta maravillosa conversación con Alquimia. ¡Hola! Hola, ¡Hola, aquí Mu! estoy. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿tú qué tal? Muy bien, acá contenta. Al fin se nos da este encuentro, así que estoy feliz que así suceda, que podamos conversar mientras se van sumando las personas, así que vamos agradeciendo a cada una de las personitas que se van uniendo para compartir este hermoso momento. Bueno, contaros, ¿cómo está? Vamos a arrancar con la palabra, con lo simple. ¿Cómo está Almudena Mm. hoy? Pues mira, estoy aquí, me acaban de hacer hoy ha sido un día de mucha alquimia justamente, Sí. porque por la mañana he tenido una sesión con mi pareja, era más para él, pero yo estaba ahí acompañándole, Ay, y qué luego lindo. en la tarde he tenido una para mí, así que ese ha sido un día ahí transmutando energías, liberando un montón de cosas, comprendiendo, colocando, así que un día ahí de mucha sanación, comprensión, liberación, transmutación. Qué bonito. Sí. ¿Y cómo te sentís? Porque se te siente como liviana. Pues bueno, es que justamente yo siento que en esta sanación me he quitado un peso de encima. Ha sido algo muy profundo como de honrar los ancestros, desde la primera pareja de mi linaje femenino y masculino, es decir, no sé Wow. cuántos millones de años atrás, honrarlos a todos y al mismo tiempo pues entregarles lo que es suyo y recuperar el 100% de mi vida para hacerlo, pues bueno, lo que yo haya venido a hacer. Qué bonito. Honrando este linaje y teniendo el 100% de mi energía para mí, para mi vida y para lo que he venido a crear. Así Me que muy encanta. potente, la verdad. Es muy potente, entonces no quiero imaginar todo lo que se viene entonces. Si ya estás Claro, dando un montón. imagínate. Sí, sí, Almu, sí. bueno, de este lugar de encuentro, la idea es que conversemos y que vayamos al ser, ¿no? A la profundidad. Me encantaría que nos cuentes y que empecemos a saber quién es Almudena hoy, desde ese ser. ¿Qué está haciendo? Mm. Pues mira, yo siento que soy un ser de luz encarnado en un cuerpo físico, como todos somos eso, y que he venido a contribuir activamente en este proceso de ascensión planetaria y que justamente mi manera de contribuir es con mi propia ascensión, con mi propia liberación, con mi propio recordar, con mi propio activar mis memorias de luz. Es decir, yo primero lo hago en mí, transmuto, libero, activo, recuerdo, recupero mis memorias del alma y luego eso es lo que comparto. Entonces, eso es lo que siento que soy y estoy en ese proceso de recordar, porque en realidad al final todo eso que podemos decir, sanar, liberar, transmutar, etcétera, se resume en recordar. Cuando recordamos quiénes somos, cuando recordamos que somos esencia divina, ya no hay Ujú. nada que sanar. Entonces, ese proceso profundo de recordar es en ese proceso en el que yo estoy conmigo misma y el que comparto con los demás. Cuando decís que es recordar y coincido totalmente, creo que se simplifica en esa palabra todo este camino, ¿no? Que uno viene haciendo de
empezar a hacer cada vez más esa esencia, o ser la esencia. Digo cada vez más porque claramente estamos en este cuerpo físico que a veces, quiera o no, podemos sentirnos condicionados, aunque no lo estemos. Entonces, cuando hablas del recordar, ¿cuál es aquella historia? Mira, y me viene esta pregunta ahora, es, ¿cuál es aquella historia o recuerdo que para vos haya alquimizado tu vida? Esta, en este Recuerdo. momento. Bueno, para mí seguramente el más fuerte fue Mm. cuando yo tenía 22 años y fui a Machu Picchu. Oh. Yo ahí, hasta entonces, o sea, es verdad que siempre he tenido muchas percepciones, visiones de otros mundos, de otras realidades que, diferentes a las normales, pero bueno, yo seguía con mi vida e intentando hacer lo que se podía. Pero al llegar a Machu Picchu, bueno, mucho antes, o sea, al poner los pies en Perú, o sea, para mí fue poner los pies en Perú y fue como, wow, ¿no? O sea, algo muy fuerte. Y luego ya llegar a Machu Picchu fue algo así, fue como si me hubiera tomado una ayahuasca, pero sin tomármela. O sea, solo por el hecho de estar energéticamente en ese lugar, empecé a tener visiones, recuerdos, activaciones, y fue tanto que cambié mi vida a partir de ahí. O sea, yo en ese momento era actriz, o sea, lo sigo siendo, pero en ese momento era mi profesión de base, le había dedicado, estaba en una compañía de teatro muy importante, pensaba que ya había encontrado mi misión de vida, estaba súper feliz y fue llegar a Machu Picchu, una expansión de conciencia enorme, una expansión del corazón, o sea, unas ganas de abrazar a todos, sentir amor. Bueno, sentir amor después, porque también vi guerras, destrucción, vi un montón de cosas, no todo era amor, o sea, vi luz, oscuridad, sufrimiento, de todo. Y pero luego ya después era como una explosión arcoíris y luego ya después sí que era una expansión del corazón, un amor. Y bueno, al volver de Machu Picchu dije, dejo la compañía, dejo todo lo que he construido hasta ahora y, Wow. y voy a ver qué hago porque no sé por dónde es, solo sé que esto que yo pensaba que era que ya había encontrado mi camino, que era por aquí, pues fue muy valioso, pero ya se acabó y ahora lo voy a dejar todo para buscar por dónde sí que es. No sé por dónde es, pero lo voy a buscar. O Fue sea que muy ahí, fuerte. ahí dejaste todo lo que habías construido en este momento y te tomaste un impas. ¿Cómo fue esa transición? Pues sí, bueno, no fue inmediato. De hecho, yo en realidad quería quedarme a vivir allí. O sea, yo ya no quería volver. Era como cada día que se acercaba al final del viaje era como una angustia de un día menos, como los presos que van tachando, pero para mí era como un día más cerca de marcharme de allí, ¿no? Era una angustia, no me quiero marchar de aquí. Y ocurrió algo, o sea, yo me quería quedar. Pero ocurrió algo y es que me robaron. Y el caso es que yo iba ya predispuesta a que me robaran, porque iba con mucho miedo a que me robaran y obviamente pues ocurrió, obvio. ¿No? Y entonces me prestaron, la gente con la que viajaba en ese momento me prestó dinero para que yo pudiera acabar el viaje. Entonces esa fue como la motivación principal para volver a España, porque necesitaba trabajar, generar dinero para devolver ese dinero, ¿no? Y desde allí, desde Perú, era mucho más complicado. Entonces me dije, bueno, pues venga, vengo, trabajo 3 meses, devuelvo todo el dinero y me vuelvo otra vez. Pero luego ya una vez en España, como que, bueno, asenté un poquito y dije, Sí. no, a lo mejor no son 3 meses, voy a darme unos meses más yo en ese momento eso estaba en una compañía de teatro, entonces para hacer bien las cosas, entonces para no dejarles tirados así de repente, porque me he iluminado, ¿no? Es como, bueno, pues, y entonces me di como 9 meses. Venga, pues avisé al director, mira, en 9 meses me marcho, yo preparo a quien tú quieras para que me sustituya, y entonces lo hice con esa serenidad de preparar a la persona para que yo me pudiera marchar de allí y la compañía no tuviese ningún perjuicio, continuara bien. Y entonces lo dejé. Yo a todo eso estaba en Sevilla, en una compañía una de las mejores de teatro de España, y entonces, bueno, lo dejé
y volví a casa de mi madre en Madrid, donde, bueno, yo me había ido de allí porque la situación era terrible, o sea, era muy, muy dura. Y entonces fue como volver a los infiernos, o sea, fue algo muy duro volver ahí. Y encima, sobre todo, porque pasar de Sevilla, de sol, de luz, de alegría, de tener mi economía, de ser independiente, de viajar haciendo teatro, o sea, de estar Todo así, lo que quería. a volver otra vez al infierno, ¿no? Entonces fue un momento muy, muy, muy duro y fue la vuelta, o sea, esa vuelta a Madrid después de haber pasado por Sevilla, que era toda esa luz, esa expansión, fue seguramente uno de los momentos más decisivos de mi vida, porque hubo un momento que yo decía, sentí que yo ya no aguantaba más en este planeta. Y entonces ya estuve a puntito de marcharme. O sea, realmente, no porque me fuera a suicidar, no lo necesitaba, porque es que ya estaba casi fuera de mi cuerpo. Era como, no aguanto más, no aguanto más. Y entonces ya estaba casi, casi fuera. Entonces, durante 3 meses, los maestros, que en ese momento yo ni les conocía muy bien, pero comunicaba con ellos. Yo no sabía muy bien con quién comunicaba, pero sí comunicaba. Estaba ahí. Y entonces ellos estaban ahí, ellos siempre han estado. Y entonces estuvieron como 3 meses diciéndome, bueno, entonces, ¿qué has decidido? ¿Te quedas o te marchas? Porque tú eres libre, no tienes obligación de estar ahí, es algo voluntario. Si te quieres marchar, te puedes marchar cuando tú quieras. Ahora, obviamente, pues luego asume las consecuencias de marcharte, pero puedes decidir lo que tú quieras. Y entonces eran como 3 meses donde todos los sueños era un tren que pasaba, me decían, lo coges o lo dejas, y ya estaba prácticamente sin energía, o sea, levantarme para ir al baño era un mundo, o sea, estaba como agonizante. Y finalmente, después de 3 meses, decidí quedarme y, y fue una de las decisiones más valientes, yo creo, de mi vida, porque a pesar del contexto externo, que era muy duro, pues decidí quedarme básicamente por dos razones. Una era por mi madre, porque mi padre había fallecido unos años antes y entonces yo era su pilar. Entonces yo decía, wow, sí, yo encantada, yo me marcho de aquí y me voy a un lugar que es mucho mejor que este, ¿no? O sea, no lo veía como una liberación. Pero claro, mi madre no lo iba a vivir así, mi madre lo iba a vivir como sea, primero se muere mi marido y ahora se muere mi hija. Entonces digo, mi madre, si yo me voy, yo creo que mi madre esto ya la trastorna por completo, ella ya estaba muy desequilibrada y que ya de esta no remonta, ¿no? Entonces, fue una de las principales razones para quedarme fue esa. Y luego hubo otra también, y es que yo soy Géminis, soy muy curiosa, y yo decía, ¿y si por precipitarme me marcho y luego la vida tenía un montón de cosas buenas preparadas para mí y me las voy a perder? Y entonces, por esa curiosidad de, ¿y si me quedo? Lo mismo hay algo bueno detrás de todo esto. Y por Qué pura bueno, curiosidad, también me quedé. qué Y bueno, ahora qué me bueno. alegro infinito de haberme quedado, pero en ese momento fue una decisión dura. Ya, entiendo, a ver, quizás no todos vivimos la experiencia de manera diferente, pero en algún punto entiendo lo que me estás hablando. Yo un montón de veces también me quise como, listo, me entrego, me voy, ¿no? Por falta de entendimiento de este sistema o por no saber cómo jugar el juego, o sea, a veces por decir de una manera amigable, ¿no? Eh, Mm. Me da mucha curiosidad saber qué fue aquello que, en las dos etapas, ¿no? Primero, ¿cuáles fueron esas experiencias tan potentes, más allá de esa que decías, me iluminé en Perú, en Machu Picchu, que sentiste que flotaste, pero alguna experiencia puntual que digas, empecé a recibir información, canalicé, conecté con algo que, no sé, un ser superior? ¿Cómo, qué fue lo que más te movilizó en esa conexión? En esa, Una experiencia. ¿en Perú te refieres o en otro Sí. momento? No, en Perú y después sí te quiero preguntar en el después, ¿no? En Perú fue algo muy interno, no fue ningún ser en particular, fue algo como el alma entero recordando y yo era feliz en Perú, o sea, una sensación de felicidad, de presencia aquí y ahora,
mi mente suele estar como a 1000 por hora, tengo mucha actividad mental y ahí en Perú estaba presente, aquí y ahora. Todo era un disfrute, era sí un acto de presencia en lo sencillo. No hacía falta que ocurriera nada extraordinario. Estaba muy, muy presente en mí, en mi cuerpo, en esa tierra. Fue algo profundamente transformador como experiencia interna. Qué maravilla. O sea, y después, eso ya sobran las palabras, ¿no? Para seguir preguntándolo, porque estar en la presencia, creo que lo que andamos en el camino del despertar o estar más en conciencia con nosotros mismos es lo que intentamos alcanzar continuamente, ¿no? En el día a día, digo, la presencia, estar en presencia. Estar en Sí. presencia, tomándote un café, estar con tu pareja, con tus amigos. Entonces, creo que me sobran palabras o preguntas en ese estado para preguntarte ahora. Pero ahora me da curiosidad, en estos 3 meses post que volviste a Madrid, ¿verdad? Y que estuviste decidiendo entre irte y quedarte. Mi pregunta es, en ese entonces, si bien tus guías o quienes, los seres que te acompañaban iban respetando tu libre albedrío, es, también te fueron guiando, enseñándote cómo prepararte o lo que tenías que dar. En esos 3 meses no, esos fueron 3 meses de toma la decisión, pero no porque me dieran 3 meses, o sea, es porque yo tardé 3 meses en tomar la decisión, pero fue un respeto total de estamos aquí, apoyamos lo que tú decidas, se va a respetar, no tienes ningún tipo de obligación, ningún tipo de contrato, qué es lo que quieres. Entonces fue todo ese tiempo de yo tomar esa decisión. Que también te voy a decir una cosa, la tomé un poco de mala gana, es decir, sí que dije, venga, me quedo, pero no lo dije con alegría, con, ay, sí, claro, me voy a quedar en este planeta que es maravilloso, ¿no? Ahora sí que siento que es maravilloso estar aquí, ahora, pero bueno, esto fue hace 27 años, entonces entre medias han pasado muchas cosas. En aquel momento me quedé, pero de mala gana, es como, bueno, venga, ya que estoy aquí, vamos a tirar para adelante. No, venga, vamos con esto y a ver qué pasa. Y fueron muchos, muchos años para poder después dar un sí desde el placer, desde el es que sí que me apetece. Que, bueno, esto es un salto en el tiempo muy grande, por eso fue como en el 99, esa crisis de que estuve a puntito de marcharme entre el 99 y 2000, por ahí, en ese año. Y luego, como 22 años más tarde, pues claro, entre medias pasaron muchas cosas, obviamente, pero 22 años más tarde, después de mi primer viaje a Egipto, he ido muchas más veces, pero ese fue el primero, igual, en Egipto se me activaron memorias muy potentes, también de luz y de oscuridad, ambas, pero algo vibró muy fuerte dentro de mí. Y entonces al volver, ya después de ese primer mes que estuve allí, volví aquí a Canarias, ya vivía yo en Canarias, y salí aquí al jardín, era de noche, había hecho antes de eso una terapia a una persona muy especial, y habíamos conectado con Jesús, con María Magdalena, con toda esa energía crística, y yo estaba así llena de amor otra vez, y entonces salí al jardín, era de noche, y yo siempre miraba las estrellas, pero desde la nostalgia, desde como allí está mi casa y estoy aquí castigada. No, me abandonaron, ¿no? O sea, me depositaron aquí y la nave se marchó. Era un poco esa sensación. Y esa vez, de manera espontánea, salí, miré a las estrellas y les dije, gracias por enviarme a la Tierra. Ya no vengan a buscarme, porque digo, llevo, claro, no sé cuántos años pidiendo que vengan a buscarme y no han venido. A ver si ahora que estoy disfrutando van a venir, ¿no? Entonces, no, mira, queda cancelado, ya no vengan a buscarme porque he decidido ser feliz en la tierra. Pero lo más importante es que fue algo que me brotó, no fue algo como estas frases que dices, di esta frase de pensamiento positivo, no. Fue algo que después de esa experiencia brotó de mí y yo misma estaba como, ¿en serio? ¿Que yo estoy feliz aquí en la tierra? Y era, sí, 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 he decidido ser feliz en la tierra, así que por favor ya no vengan a buscarme, seguimos en contacto. Ahora, el tiempo que dure mi experiencia terrestre, quiero vivirla, quiero gozarla y quiero disfrutarla. Entonces, bueno, entre medias pasaron 22 años
pero para mí eso fue mi gran logro espiritual, es el estar aquí disfrutándolo y queriendo estar aquí. Qué maravilla. Y ahí, cuando vos dijiste, ok, pasamos, sé que hicimos un salto en el tiempo hasta este momento que vos dijiste, sí, listo, quiero ser feliz en la tierra, pero cuando dijiste sí a tu misión, a tu tarea, lo que viniste a dar, que dijiste me quedo, ¿verdad? Dijiste, viste muchas situaciones en tu vida durante 22 años. ¿Cómo fue ese momento que empezaste a decidir qué es aquello que venías a dar y empezar a darlo? Bueno, creo que fue algo progresivo, porque, por ejemplo, yo hay algo que tengo muy dentro de mí, es la enseñanza. A mí me Mm. encanta enseñar, me es súper fácil. Puedo explicar de manera muy sencilla cosas muy complejas y disfruto enseñando. Entonces, es algo que siempre he hecho y es como que casi me da igual que enseño. O sea, yo con 16 años daba clases de matemáticas a un niño de 13. O sea, nos llevábamos 3 años, él era más alto que yo. Y yo era su profe de apoyo escolar de matemáticas. Entonces, he dado clases de apoyo escolar durante muchos años de matemáticas, de lengua. Luego, como hablo idiomas, pues daba de español para extranjeros, de francés, de inglés. Incluso sin tener un gran nivel, pero lo sabía explicar de tal manera que los niños eran como, ¡ah! Y me decía, pero ¿por qué nunca me lo han explicado así? ¿No? Y querían venir a clase, por favor, mamá, no me quites de clases con Almudena, ¿no? Entonces, Sí. eh, yo siento que siempre he estado en mi misión sin tener la conciencia de que estaba, ¿no? Entonces luego, después de eso, estuve en el teatro, primero actuando, pero luego ya muy rápido pasé también a enseñar teatro, porque volviendo para atrás, en ese momento que dije, venga, me quedo, aunque de mala gana, después me fui a vivir a Francia y entonces allí me creé mi propia compañía de teatro y allí enseñaba, creábamos espectáculos y esos espectáculos eran súper alquímicos. Entonces, yo no tenía así la noción de, ay, estoy en mi visión de vida, pero ya estaba. O sea, las transformaciones que las personas tenían en mis clases, porque claro, como yo siempre, esa manera de ver la vida, el mundo, al ser humano, me la llevo a donde sea. Es decir, yo puedo estar dando clases de inglés, por ejemplo, me venía una niña hiperactiva y conmigo se calmaba. Y al final a lo mejor no aprendía inglés, pero da igual. O sea, es como... Daría igual. Claro, o sea, al final era casi como que cualquier herramienta para mí era una excusa para que las personas volvieran a su centro, desarrollaran su potencial. Y es como, venga, te enseño inglés, te enseño francés, ¿tú qué quieres que te enseñe lengua? Pues te enseño lengua. ¿Quieres teatro? Venga, pues teatro, ¿no? Pero son herramientas para llegar a algo mucho, mucho más profundo. Es decir, yo haga lo que haga, llego a unos niveles de profundidad muy grandes, como si estoy enseñando matemáticas. O sea, me da lo mismo. Ahora ya no enseño matemáticas, pero es ese, ¿qué está pasando? Esa escucha profunda del otro, de, vale, viene por francés, pero realmente ¿por qué viene? El francés es la excusa. Viene a algo mucho más profundo. Le voy a dar eso más profundo. Bueno, y ya de paso que aprenda francés. Y con el teatro lo mismo, es como vienen a algo mucho más profundo. Y claro, el teatro, imagínate, es una herramienta fascinante para promover la alquimia, la transformación, el empoderamiento, la confianza en uno mismo. A mí, pues, yo digo que a mí me salvó la vida porque empecé a hacer teatro un mes después de la muerte de mi padre. Entonces, todo lo que no podía expresar con palabras, lo expresé a través del teatro. Y entonces ese amor por el teatro, esa capacidad de transformación, después lo llevé a mi compañía y las personas venían conmigo, a mi compañía, a mi escuela y se transformaban. Entonces, eso fue toda una etapa de 13 años en Francia de esta transformación. Después, pero claro, yo siempre quería algo más. Es como, vale, sí, esto está bien, pero yo sé que puedo, he venido a más o que puedo más. ¿No? Es como, vale, teatro, pero como que tiene un techo. ¿Dónde puedo ir más allá de ese techo? Entonces, en ese periodo también conocí las constelaciones familiares y fue como, wow, ¿no? Porque era como, es Mm. teatro, entre comillas,
Sí, pero es tal un cual. teatro del alma, es un teatro del ser que realmente transforma unos niveles mucho más poderosos. Entonces seguía en el teatro, pero ya del alma, del ser. Entonces estoy haciendo constelaciones familiares durante un tiempo, que yo le llamaba constelaciones del alma, ya ni siquiera eran constelaciones familiares, sino del alma, con una base de constelaciones familiares. Pero luego también era como que también se me quedaba pequeño. Entonces fue todo un proceso desde que la primera vez que empecé a dar clases de matemáticas, y luego daba talleres de ángeles, hice un poquito de biodescodificación y dije, wow, pero si esto lo sé hacer yo, y entonces empecé a transmitirlo también. Entonces, para mí cada herramienta que yo descubría para mí, porque volviendo al principio, en realidad, yo es como, yo vengo a transformarme yo, y luego ya de paso, si alguien quiere que yo le acompaño con mucho gusto, pero yo he venido a transformarme yo, a iluminarme yo. Y entonces, claro, ¿qué pasa? Que en ese camino he descubierto un montón de herramientas que me las aplico a mí. Y, y el caso es que en un primer momento yo no tenía la idea de que esas herramientas fueran a servir a otros. Por ejemplo, yo con 20 años empecé a estudiar las flores de Bach, pero era para mí, o sea, pues para utilizarlas, para sanarme, y era el momento en el que yo estaba en Sevilla con mi compañía de teatro y mis compañeros me venían todo el tiempo estudiando mientras yo estaba Bueno, en y yo con mis libros, ellas con sus cosas, Almudena con sus cosas. Y ellos me empezaron a pedir, Almudena, prepárame unas flores. Y yo decía, ¿qué va? Pero si, no, si yo no sé, yo lo hago para mí. Almudena, por favor, prepara. Y entonces, como que era el exterior quien me pedía, por favor, prepáranoslo. Y yo al principio me resistía y que no. Y ya lo hacía y esa se lo contaba a otra, ay, a mí también, y la otra se lo contaba a la madre, y entonces ha sido un de verdad, poco así. Y con las constelaciones igual, o sea, yo en ningún momento pensé en hacerme consteladora, yo iba para mí, para decir, el berenjenal que yo tengo en mi familia, a ver si pongo un poco de orden, ¿no? Pero, claro, se me daba muy bien, entonces, no, pero ponte a hacerlas. Bueno, pues vale, entonces ha sido un poco como la vida que me ha ido guiando de, oye, que esas herramientas no son solo para ti, que si te funcionan a ti, a otros también, compártelas. Y entonces ha sido así progresivo. Y luego sí que hubo un momento, o sea, eso, yo siento que toda mi vida ha sido estar en mi misión sin saberlo realmente, pero siempre he estado. O sea, no siento que haya habido un solo momento donde no haya estado en mi misión, pero un poco más desde la inconsciencia. He estado mucho haciendo teatro en colegios para niños y el ver, bueno, todo lo que les aportaba, cómo se transformaban, cómo podían expresarse, pues bueno, era súper terapéutico. Sí que hubo un momento de decir, ahora ya sí que me posiciono en mi misión de manera consciente. Y ese fue en el confinamiento. Ahí en el confinamiento yo todavía estaba haciendo teatro en los colegios, tenía, no sé, como 30 y tantos niños que venían a mi casa a clases de apoyo escolar, a así, así. lengua, y que en realidad venían a terapia disfrazada, ¿no? Pero yo ya sentía que por ahí no era. Y entonces yo recuerdo como a principios del 2020 de estar en clase de teatro y un poco como que me desdoblé y observándome y yo decía, ¿qué hago haciendo yo esto? Me gusta y estoy aportando mucho valor, pero es que yo he venido a otra cosa. O sea, ¿qué hago aquí? Y resulta que en ese momento, yo en ese momento tenía todavía algunas deudas, porque el año anterior había sido, bueno, un quiebre también, o sea, porque ha habido muchos momentos así en mi vida. Entonces tenía todavía 2.000 euros que debía a una amiga, y estaba empezando a remontar y entonces yo decía, hubo un momento que dije, necesito parar. Y mi mente decía, pero ¿cómo voy a parar si todavía debo dinero y si paro, ¿cómo voy a generar dinero? No puedo parar, pero necesito parar. Entonces, como mis deseos son órdenes para el universo, pues llegó el Una confinamiento, vez, dijo, ¿tú no querías parar? Pues se paró todo. Y fue un momento muy, muy duro y también maravilloso porque fue volverme a quedar otra vez
sin recursos, sin... Claro, lo que yo hacía era presencial, entonces pues no se podía hacer. Era autónoma, si no trabajaba no cobraba, no era como los que tenían un sueldo y se quedaron tan felices recibiendo su sueldo en casa, ¿no? Yo era como... Entonces, otra vez me volví a quedar sin nada y en ese momento de vacío hubo también, fue un momento donde muy, muy duro porque mi madre estaba en una residencia de personas mayores donde empezaron a morir varias personas por COVID. La primera persona que lo cogió fue la compañera de habitación de mi madre, la directora un mes y medio internada, los trabajadores empezaron a coger todos COVID. Entonces fue un momento de angustia vital terrible. Yo estar aquí y decir, Dios, es que yo iría allí, sacaría a mi madre de allí, pero no puedo. Entonces era una angustia tan, tan fuerte y encima sin dinero y sin, no sé, fue... Sí, sí, Y sí, entonces ahí yo lo que siento es que hubo algo como que quebró dentro de mí en el buen, bueno, no sé en qué sentido, o sea, realmente como ese ego ya no podía sostenerse, o sea, era como tanta, tanta presión que algo se rompió en mí y mi ser tomó el control. Y entonces me empezó a guiar, venga, Almudena, tú tienes herramientas. ¿Qué haces aquí sufriendo porque no tienes dinero? Eso es un programa, desprográmate. Y entonces cogía y entonces mi ser me hacía de terapeuta y me iba guiando, wow. venga, esto es un programa de carencia que estás arrastrando de tal, tal, tal. Ponte. Y entonces, como encima, lo que sí que tenía, no tenía dinero, no tenía, pero tiempo sí que tenía. Tiempo y conocimiento. Y mucha sabiduría y herramientas. Y entonces fue como, ¿qué haces aquí llorando porque no tienes dinero? Desprograma. Y entonces me ponía, venga, vale, pum, 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 y empezaba a entrar como de dónde venía esto. O sea, llegué a unos niveles impresionantes en el confinamiento, tanto que al final yo ya no quería que el confinamiento se acabara. Al principio fue un drama, pero luego fue como que esto no se acabe porque me estoy revelando a mí misma. Fue impresionante. Y entonces, por ejemplo, una de las cosas que ocurrió, pues eso de me he quedado otra vez sin dinero, pero esto solo es un programa. Venga, métete ahí y a ver, y empieza como que desarticula una bomba de relojería, mi ser guiándome. Venga, esto es un programa, esto viene del transgeneracional, esto viene de no sé qué, esto no es real, esto desarticula, quita el poder. Fue acabar eso y a los 10 minutos me llaman para proponerme un trabajo, que era algo cortito, era una intervención, 600 euros, pero bueno, pues ya daba para resolver. Pero es que luego resulta que yo había empezado a colaborar con una fundación universitaria, había hecho 2 sesiones en presencial y fue lo único que pasó al online. Lo demás, todas las demás actividades que yo tenía se desvanecieron. Y esta pasó al online. Y esto era un acompañamiento a emprendedores y yo llevaba la parte de gestión emocional. Entonces, ¿qué pasó? Y había un panel de asesores, éramos como 30 y tantos, y era un programa súper bonito donde el emprendedor escogía qué asesores quería, ¿no? Era un poco un programa a la carta, había desde marketing digital, tu marca personal, crecimiento personal, gestión, era un programa precioso y yo llevaba la parte de gestión emocional. ¿Qué pasó? Llegó el confinamiento y todos querían hacer sesiones conmigo, porque claro, Todo todos necesitaba estaban, terapia. todos estaban fatal, claro. Entonces, marketing digital, ¿qué voy a hacer yo marketing digital si ni sé cuándo esto se va a acabar? Que mi marca personal, pero si ni sé quién soy, ¿no? Pero gestión emocional, eso sí. Seguro. Entonces fue algo, realmente fue magia pura, porque yo estaba con esa actividad que me estaba pesando mucho, pero que yo sentía que no puedo dejarla porque ¿de qué voy a vivir? Se paró en seco y sobre la marcha empecé una nueva actividad que no paré de trabajar en el confinamiento. O sea, al final fue algo impresionante. O sea, fue como hasta aquí, esto es lo nuevo. Y luego, ¿qué pasa? También algo que ocurrió en el confinamiento es que yo el confinamiento lo viví sola. Entonces estaba 24 horas al día conmigo, sin interferencias
no intentaba no ver noticias o tal, solo saber lo mínimo, pues sobre todo por mi madre, para estar informada de cómo estaba mi madre y ya. Y algunas cosas, ¿no? Mínimo. Entonces, mis dones que yo había estado entrenando durante veintitantos años, al no estar interfiriendo con otras personas, al estar yo en mi energía, mis dones empezaron a expandirse de una manera que yo misma estaba alucinada. O sea, fue algo impresionante. Entonces, fue para mí el momento clave así de giro. Obviamente no fue así, porque sí, fue un entrenamiento de treinta y tantos años o de mucho más, de toda una vida, más todas las vidas anteriores, pero ese fue clarísimamente el momento de giro, de yo estar con mi energía. De hecho, luego después del confinamiento me costaba ir a un supermercado tal porque notaba cómo entraban en mi campo de energía y yo me había habituado a estar en ese campo de energía con mis dones abiertos, fue impresionante. Y luego, pues eso, como todo el mundo estaba muy mal y sabían que yo hacía terapias, pero yo hacía terapias de manera muy esporádica, no era mi actividad principal, porque me dedicaba más justamente a la enseñanza, al teatro y de manera así puntual hacía esas terapias. Sí. Y allí todo el mundo quería terapias, todo el mundo No, quería que yo les apoyara, ¿no? Y entonces pasé a hacer solo eso. Y entonces hubo un momento también muy importante en ese clave, y es un amigo me pidió, Almudena, nos acompañas, nos haces un acompañamiento a una pareja de amigos. Y entonces le hice, digo, yo hago constelaciones, pero yo creo que las puedo hacer a distancia. Vamos a probar. Y como son amigos, total, si no funciona no pasa nada, ¿no? Es como no me lo van a tener en cuenta. Y entonces empiezo a hacerle la constelación a distancia. Y entonces empiezo a ir hasta el momento, me empiezo a poner como un feto y él se protegía así el sexo, como avergonzado, y luego me ponía en el papel de su madre y su madre lo miraba así como con asco de, ¡ah, pero es un niño, qué horror! Y, y yo me quedé así de, ¿me lo estaré inventando? O sea, porque él no me había contado nunca nada de esto. Y entonces, cuando acabo, nos conectamos por videollamada. Le digo, oye, mira, tú cuando naciste, ¿tu madre esperaba una niña? Dice, hombre, claro, menuda tragedia cuando descubrieron que era un niño. Claro, en la época que no se hacían ecografías, salías y te descubrían. Sí, sí, fue una tragedia. Yo esa noche casi no pude dormir de la emoción, porque es que o sea, lo sentí con tantísima nitidez, lo viví en mi cuerpo, o sea, es que yo estaba viviendo lo que sintió él de feto y de bebé, más bien, de bebé recién nacido, lo que sintió la madre, y era como, wow, y entonces empecé a hacer constelaciones a distancia. Me hablaban de, mira, mi hijo le pasa tal cosa, y sin ver la foto del hijo, yo empezaba así y es muy corporal, no es como tengo mucho del teatro, de las constelaciones, me pasa mucho por el cuerpo, y entonces yo me ponía en la posición, digo, mira, es que tu hijo hace como esto, y ponía la cara, y la madre, ¡ah! Es que es exactamente la expresión que pone mi hijo cuando así, ¿no? Entonces fue un momento de yo alucinar conmigo misma de mis dones. Entonces, resulta, si volvemos un poquito atrás, es que todo el periodo que yo estuve en Francia, que fueron 13 años, yo ahí estuve casada con un canalizador, un ser de luz maravilloso, y entonces, durante esos 13 años, yo estuve recibiendo de mis guías las enseñanzas directas, bueno, directas a través de él, ¿no? Y entonces fue un entrenamiento intensivo de conectar con todos los maestros, con mis guías, y me fueron entrenando. Y entonces ellos me decían que en el futuro yo iba a hacer lo mismo que hacía él. Y yo en ese momento pensaba, madre mía, deben de estar bajos de personal, porque ya, ya aquí cogen a cualquiera, porque lo que menos me imaginaba es que yo tenía esas capacidades, ¿no? Y me costó muchos años después darme cuenta que siempre las he tenido, siempre, desde que nací. Yo nací así con ellas, pero como no sabía
cómo utilizarlas, pues era como si no las tuviera. Y entonces, pues bueno, fue todo un proceso, claro, de 40 y tantos años, de ir descubriendo esos dones, de cómo utilizarlos. Y en el confinamiento, como que todas las piezas del puzzle encajaron. Y entonces fue un momento así de expansión y de ahora estoy en mi misión y ahora la asumo plenamente en conciencia. Antes ya la estaba haciendo, pero de una manera más inconsciente y ahora me anclo en mi misión, ahora empiezo a reconocer quién soy, empiezo a reconocer mis dones y deseo ponerlos al servicio del mundo. También hay una cosa, y es que en ese momento, fue claro, fue todo un proceso, no fueron solo los 3 meses del confinamiento, luego ya obviamente continuó. De hecho, yo seguí casi autoconfinada durante varios meses. O sea, me había gustado tanto el confinamiento que aunque ya se había acabado, yo seguía autoconfinada y apenas salía. Iba a comprar, mucho quedaba con un amigo de vez en cuando, pero seguí varios meses en autoconfinamiento, ¿no? Para seguir desarrollando todo lo que se había puesto en marcha. Y entonces ahí dijeron, bueno, todo esto para lo que te hemos estado preparando ahora, durante tantísimos años, o sea, porque es que no fueron 2 o 3 o 10, o sea, fueron... ¿El tanto? ahora es el momento de sacarlo y de mostrarte. Y entonces a mí en ese momento me dieron crisis de pánico, o sea, se me activaron memorias de persecución y recuerdo de estar en el sofá, yo sola, temblando de miedo, de no, 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 no. Y me decían, tranquila, que en esta vida ya no te queman, que no pasa nada. Pero era, porque claro, no era solo, yo decía, sí, en petit comité, era como, no, tu misión no es de petit comité, tu misión es de las masas, ¿no? Es como, es mostrarte en redes sociales, es llevar este mensaje a millones de personas, entonces sí que pasé por este proceso ahí de momentos de pánico, pero bueno, como mi ser había cogido el control de la situación, entonces simplemente cuando me daba el pánico decía, tranquila, son memorias de vidas pasadas, pero no tienen nada que ver con la realidad, aquí no te van a quemar, no, no está previsto en tu encarnación, entonces solo es un remanente de lo que has vivido en otras vidas, de persecuciones y tal, pero ya está, no tiene más importancia, ¿no? Entonces, bueno, ese fue realmente clarísimamente el momento de giro de toda una vida dedicada a prepararme para llegar a este momento. Wow, qué historia maravillosa. Ahí voy leyendo algunos comentarios que han ido dejando y que están agradecidos de conocer tu historia. Como por ejemplo, soy Guille que nos va escribiendo y va compartiendo. Así que gracias por contarnos y hacernos parte de toda esta historia. Porque claramente es, es las experiencias que vamos viviendo en la vida lo que nos prepara, como bien vos lo fuiste contando en todos tus años, para poder decir la misión, la tarea o el propósito, que a veces es simplemente darnos vueltas de nosotros mismos y decir, ah, esto es lo que tengo natural, o sea, esto Total, que a veces pasa por eso, pasa por esa transparencia entre nosotros porque lo hacemos todos los días o porque lo hemos hecho y lo hacemos naturalmente y después te das cuenta que era por ahí el camino que era más simple de lo que pensábamos, que justamente cuando ponemos la mente, ¿no? Hace que a veces nos limitemos. Así que gracias por contarnos esta historia. Yo me quedaba así y se me venían preguntas claramente porque me da curiosidad saber. Ahora bien, llegamos al confinamiento, conectaste con tu ser y te expandiste. ¿Cómo me hace acordar al libro Conversaciones con Dios, ¿no? Cuando conversa el yo o Dios, o hay una conversación entre el yo y el soy también. ¿Cómo fue para vos esa experiencia cuando vos dijiste, bueno, el ser realmente, mi ser, realmente tomó de mí y ahí empezamos a desmenuzar, bueno, esto es un programa, este es el transgeneracional. ¿Cómo fue que lo abordaste y cómo fue que lo sentiste? bueno, fue todo un proceso donde yo lo iba haciendo en mí y entonces yo para el mes de abril del 2020 tenía previsto un taller de amor y sexualidad sagrada presencial en Menorca, que obviamente pues no se dio y por razones que todos conocemos.
Y algo dentro de mí dije, ¿y si lo hago online? A todo esto, yo era la persona como menos digital que pudiera existir. O sea, yo no tenía ni un Instagram, ni un Facebook, o sea, apenas utilizaba el ordenador. De hecho, en este grupo de asesores que estábamos en la Fundación Universitaria, yo llevaba la parte emocional y había una compañera muy simpática de transformación digital y ella me llamaba mi querida analógica, porque yo era de las del botón de, no, si yo lo que conozco es el play y el pause y el stop y el rec, ¿no? O sea, para mí lo digital, o sea, y yo estaba ahí en eso todavía, en el confinamiento. Entonces, era lo que se me ocurriera hacer un taller de 4 días, de mañana y tarde, online. Obviamente no venía de mí, venía de mi ser superior porque yo nunca había participado en un taller online, ni se me ocurría que eso pudiera tener ningún sentido, pero fue algo que venía de un lugar muy profundo, entonces dije, pues venga, lo voy a hacer. Y una vez más era como, bueno, yo se lo voy a proponer a amigos y a gente conocida. Y si no sale muy bien, tampoco pasa nada, no me lo van a tener en cuenta porque son amigos, ¿no? Entonces, entonces diseñé un programa. Para mí, la Semana Santa, ahora que estamos un poquito antes, siempre ha sido un momento muy importante para mí. O sea, siempre ha sido es verdad que al principio lo recibía desde la parte católica, porque bueno, pero era lo que tenía a mano, pero yo lo sentía más allá de eso. O sea, realmente era un camino de muerte y resurrección, de siempre. O sea, pero desde la adolescencia, las Semanas Santas para mí eran súper potentes. Y coincidió la Semana Santa. Y digo, mira, ¿y si hago un taller de 4 días en la Semana Santa, de muerte y resurrección? Wow. Yo creo que puedo hacerlo, pero además desde el punto galáctico, ¿vale? O sea, no era desde el punto religioso, sino desde el punto galáctico de reconocimiento del ser de luz aquí encarnado en la materia. Se me ocurrió, yo creo que puedo hacerlo. Venga, pues voy a hacerlo. Y entonces empecé a diseñar y me bajó un programa completo, así de 4 días, mañana y tarde encima. O sea, para no haber hecho nunca nada en online, me vino un Venite. programa, me vine arriba, ¿no? Y entonces, para mí eso mentalmente como no tenía como ni mucho sentido, porque yo estaba acostumbrada a hacer las cosas presencial. Y entonces, aunque obviamente, pues sí, había enviado Reiki a distancia y sabía que funcionaba, o había recibido a distancia, o sea, o había recibido sanaciones a distancia, o sea, sabía que eso funciona, pero de ahí a hacer un proceso grupal a distancia, como ni si que se me ocurría que eso fuera posible. Pero como no cabía otra, pues digo, por probar que no quede. Y entonces recuerdo que hubo un momento muy fuerte, no sé si fue el Viernes Santo o el sábado, creo que fue el Viernes Santo. Hubo un momento donde, claro, pues había gente de Canarias, otros de Península, estábamos a miles de kilómetros de distancia. Y hubo un momento que yo sentí un poder, así, era como una energía volcánica. Y una de las chicas que tiene muchas percepciones, ella sintió que se transformó en volcán y hasta le dio miedo porque dice, Dios mío, que Almudena, no sé cómo voy a parar esto, que Almudena haga algo, ¿no? Fue algo de, ¿qué está ocurriendo? O sea, si es online, o sea, ¿qué está ocurriendo? Y cuando acabamos la sesión, vemos las noticias y vemos que se había activado todo el cinturón de volcanes, de 15 volcanes del Pacífico y de toda la zona de México, de América. 15 volcanes se habían activado en ese momento. Y nosotros estábamos sintiendo los volcanes, o sea, Sí, sí. y era como, ¿qué ha pasado? Y entonces, bueno, después de eso, eso ha ocurrido ya son tantas veces que ya no me asombro. Puedo conectar con terremotos, con volcanes, yo estoy muy conectada con Gaia, entonces es como que Gaia y yo somos uno y lo que le ocurre a ella lo siento yo y lo que me ocurre a mí lo siente ella. Entonces, con volcanes, con incendios, con lluvias que purifican, con vientos, tal. Entonces, ahora ya, bueno, es algo que ocurre, pero aquella vez que fue
fue la primera vez en grupo. Yo ya lo había experimentado sola, mi conexión con los elementos, de conectar con un elemento y que empezara a manifestarse de manera muy fuerte, pero lo había experimentado yo sola. Y ahí fue en grupo estar experimentando eso, cada uno en su casa, conectados por un ordenador, ¿sabes? Era como, qué loco. Y bueno, ese proceso fue tan potente que cuando acabó yo dije, "Ah, esto es lo mío. O sea, yo quiero hacerlo a través del online. No porque no vaya a hacer presencial, pero porque el online te abre unas puertas impresionantes. Puedo estar conectada con gente de todos los lugares del mundo, cada uno en su casa y todos unidos. Y nunca vamos a estar todos unidos, todos en el mismo punto, porque no cabríamos, ¿no? Pero sí que podemos estar todos unidos a través de un ordenador. Entonces, para mí me abrió un mundo fascinante y desde entonces ya dije, venga, empecé a probar y dije, venga, pues como me gustó mucho, pues voy a hacer otra sesión para el BESAC. Y entonces hacía una sesión como de 3 horas y funcionaba súper bien. Qué bueno, pues voy a hacer una sesión para Beltane, ¿no? El 1 de mayo. Y se unieron 30 y tantas personas y fue energéticamente impresionante. Yo era como, wow, ¿pero qué es esto? Oye, esto está funcionando. Venga, pues voy a hacer una sesión para San Juan, ¿no? Con la temática de San Juan, los fuegos de las hogueras, tal. Y wow, una pasada. Y entonces y ya luego dije, vale, estas sesiones me han dado la oportunidad de sentir la potencia del online, pero no se siguen quedando como cosas puntuales. Entonces, yo lo que quiero es una transformación más profunda. Entonces, me vino así, voy a crear una membresía. Voy a crear una membresía para acompañar procesos en el tiempo, que no sea vengo a un taller y sí, me encantó y wow, y sentí mucha energía, pero luego vuelvo a mi vida y ¿qué quedó de eso? ¿No? Sino voy a acompañar procesos en el tiempo. Y entonces ahí creé mi membresía, que fue algo, vamos, es que lo vi clarísimo. Y entonces desde ahí se creó la escuela, Despertarte a tu esencia, y durante un año estuvimos en ese formato, membresía, y bueno, ocurrió ahí algo también muy, para mí, divertido, o ahora divertido, en ese momento no, y que empiezo a comprender también cómo funciona yo, y es que yo percibo las cosas siempre en presente, pero en el tiempo humano a veces no es en el presente. A veces en tiempo humano lleva unos tiempos, pero yo lo percibo que ya es, no es que será, sino ya es, ¿no? Entonces, cuando me vino eso, lo vi clarísimo, es una membresía y en esa membresía hay más de 100 personas. O sea, era así, rotundo, era así. Entonces yo lanzo la membresía y se apuntan 14, lo cual está muy bien para, estás empezando, tienes 14 personas, pero es que yo había visto más de 100 y entonces era como, ¿dónde están los otros 90? O sea, ¿qué les ha pasado? ¿En qué Y parte entonces, del tiempo se quedaron? claro, o sea, se han quedado en alguna dimensión si yo he visto más de 100 y era en presente. Y entonces, bueno, con todo esto he empezado a comprender que yo capto en presente, pero en los tiempos humanos a veces eso lleva un tiempo en que se materialice, ¿no? Entonces ya empiezo a hacer las paces con ese delay de manifestación. Y entonces, un año después, había más de 100 personas en la escuela. Entonces dije, vale. Un año, algo, o sea, súper bien, que, o sea, el canal y el potencial que está ahí disponible para vos y para todos nosotros que vamos llegando también a lo que estás magnetizando, porque claramente el mensaje está siendo, digamos, recibido por todos los que vamos llegando, ¿no? A vos, ese llamado. Y Sí. ahora, o sea, se creó la membresía, la escuela de alta luz, y a partir Bueno, de ahí, a ver, al principio se llamaba membresía porque la marca el proyecto es despertarte a tu esencia ok. y entonces al principio tenía un nombre muy poco original que era membresía despertarte a tu esencia. Como esto es despertarte a tu esencia, es una membresía, pues ya está, no nos vamos a complicar. Y entonces, un año después de todo ese recorrido con grandes aprendizajes,
siguiendo descubriendo mis dones, porque, y esto para mí es un mensaje para todos los que nos escuchen, como los dones se descubren haciendo, ¿no? Hay muchas personas que están ahí como esperando a que se les despierten los dones para ponerse a hacer. Es como, no, o sea, ponte y en el camino vas descubriendo. Entonces, yo a cada paso descubría más de mí misma, descubría más de las cosas que me contaban las personas de lo que recibían de las transformaciones. Y decía, wow, y todo eso lo hacen con lo que yo les ofrezco. Qué bien, ¿no? O sea, yo lo iba descubriendo con ellos. Entonces, después de un año experimentando, entre medias, lancé un programa, una maestría de 3 meses de transformación muy potente. Y al cabo de ese año de haber experimentado ya mucho, ahí me apareció Merlín, que yo tengo una conexión muy profunda con Merlín, pero en aquel momento yo no era consciente de ella. Para mí Merlín era el de las leyendas y de, ¿no?, un personaje de ficción, y no tenía más conexión consciente con él. Y ahí me apareció él y Morgana, y era como, ¿qué hacen estos dos aquí en mi casa? Como que O se me sea, colaron y... ¿Cómo? ¿quién les abrió la puerta? Sí, o sea, de repente estaban aquí Merlín y Morgana, y yo ni les conocía ni conscientemente, y bueno, Claro. y me puse hasta a investigar porque era como, o sea, ¿qué hacen aquí? Y entonces Merlín me dijo, bueno, ahora tu membresía va a cambiar de nombre y de frecuencia, va a pasar a una octava superior, y a partir de ahora se va a llamar la Escuela Alta Magia de la Luz. Entonces eso llegó un año después y llegó, la preparación fue estando aquí en Canarias, pero el lanzamiento fue desde Avalon. Estando en Avalon nació la Escuela Alta Magia de la Luz, guiada principalmente por Merlín. Mm. Wow, palabras mayores, o sea, es donde sucede la magia, la alta alquimia literalmente. O sea, Total, sí. todavía sigo sintiendo otra vez el llamado para volver a esas tierras. Así que Sí, quiero maravilloso. Mm. partir de ahí, claro, o sea, la apertura de la escuela de la magia y el lanzamiento, digamos, en esas tierras tan, bueno, me sale la palabra soberana, pero sí tiene que ver también con lo que vos has dado, ¿no? Y tan de conectar con la esencia, con lo fluido, con la amorosidad. Bueno, perdón, me conecto, me decís Avalon y me voy también a conectar con esos recuerdos maravillosos Mm, que me sí. conectan con lo sublime y lo sutil. Y ahora, Armo, en qué momento estás? O sea, mira, perdón, voy a hacer un inciso esto. Ya hace una hora que estamos conversando, que me encanta, y gracias a todos los que se van quedando. El tiempo ha pasado, obviamente sabemos, en otra línea de tiempo, pero estamos en este mundo, digamos, así que espero que lo estés disfrutando. Yo estoy disfrutando muchísimo de escucharte y de conocer todo tu recorrido, porque claramente me da curiosidad ese camino donde a veces tantas personas, cuando hablamos de lo espiritual o de la conexión, de lo energético, cómo uno lo vive, estando en este cuerpo humano, Mm, cómo a veces podemos o bloquearnos, trabarnos o perdernos por el camino, porque a veces parece este camino entre no, las cuestiones humanas del día a día o lo espiritual y cómo abordamos estos dos aspectos y nos integramos, ¿no? Nos reconciliamos en estos dos aspectos y realmente total. vivimos en línea, ¿no? Corazón, entonces, eh, te seguiría haciendo un montón de preguntas más. Pero, ¿cómo, ahora que hablamos de reconciliar estos dos aspectos, ¿no? Porque seguimos estando en el juego de la humanidad, ¿no? ¿Qué es para vos lo esencial para reconciliarnos en estos dos aspectos, entre lo humano y lo divino o lo espiritual, como lo nombres vos? ¿Qué nos Mm. recomiendas? Pues en realidad es ese recordar del que hablábamos al principio, y es que nunca hubo separación, solo en nuestra mente se separó. Fue algo totalmente artificial, creado en gran parte por las religiones, pero en Lemuria, en Atlántida, no nos planteábamos estas cuestiones. O sea, no tendría cabida que le hicieras esta pregunta a un lemuriano, no sé por qué te miraría así de, ¿qué me está preguntando? Entonces, Lemuria y Atlántida era, cuando hablo de Lemuria y Atlántida, los momentos de luz, ¿no? La Lemuria y la Atlántida dorada. Entonces, el cuerpo
era el templo, el receptáculo sagrado para la encarnación de ese espíritu. Entonces, no había ninguna separación. Fueron las religiones las que voluntariamente separaron materia de espíritu, dinero de espiritualidad, sexualidad, de lo sagrado. Entonces hubo un corte muy voluntario para dañar a la humanidad. Y entonces parece que si gano dinero no es espiritual. Si estoy en lo espiritual, no estoy en el cuerpo. Si estoy en la sexualidad, no es sagrado. Y entonces eso es solo en nuestra cabeza. Eso no existe en ningún lugar. O sea, no existe nada más sagrado que nuestro cuerpo, que la materia. Y el dinero, si nosotros le damos un uso sagrado, es igual de sagrado, porque es energía de expansión. Entonces, es ese volver a recordar quiénes somos y salir de esa dualidad que solo existe en nuestra mente, que es totalmente falsa, pero que llevamos miles de años sosteniéndola y creyéndonoslo. Y a modo de curiosidad, y es que justo en la escuela, bueno, esto es una primicia porque todavía queda como un mes, pero ahora estamos pasando por las grandes civilizaciones de la historia, hemos pasado por Lemuria y ahora mismo estamos en Atlántida. Y para el mes que viene, para finales, vamos a volver a Avalon. Entonces, para finales de abril volvemos a Avalon y justamente lo que vamos a estar abordando en todo ese programa de Avalon es cómo volver a vivir esa espiritualidad desde el cuerpo, cómo volver a utilizar nuestros dones desde nuestro cuerpo, porque si no son dones que están muy locos, están muy desconectados de nuestra fisicalidad y entra ahí la locura y la dificultad de gestionarlos. Entonces, justamente ese programa de Avalon, que todavía lo estoy bajando, o sea, todavía lo estoy canalizando y me está fascinando, va a estar muy enfocado en resetear nuestro sistema nervioso. Eso sí que es algo, por un lado, recordar, pero por otro lado, como nos hemos desajustado tanto, también hay que actuar en el físico, porque tenemos un físico muy desequilibrado. Entonces, el resetear nuestro sistema nervioso es fundamental porque estamos en modo supervivencia con el sistema simpático a tope, nos cuesta descansar, nos cuesta tener esos ritmos saludables de acción con energía y de descanso reparador. Entonces, todo un reseteo del sistema nervioso, todo un volver al cuerpo desde vivir la espiritualidad y lo sagrado desde el cuerpo, las mujeres desde nuestro útero, los hombres desde sus genitales, desde el corazón, esta triada de genitales, corazón y glándula pineal. Entonces, esa es la recomendación que yo les haría es, por un lado, recordar que no existe separación, por otro lado, volver al cuerpo y vivir toda la espiritualidad desde el cuerpo y ver lo sagrado en la materia, porque somos los guardianes de la tercera dimensión que tanto criticamos. Entonces es verla desde lo sagrado en vez de desde la materia que nos limita. Entonces es muy, muy, muy importante volver a eso, porque si no es una espiritualidad totalmente volada que hace muchísimo daño. O sea, yo he visto muchas personas muy, muy voladas creyendo que están desarrollando una espiritualidad y en realidad haciéndose muchísimo daño por desconectarse del cuerpo, de la sexualidad, del dinero, de la materia y desatenderlo. Eso no es espiritualidad, eso es su vida. Y yo lo entiendo porque yo también lo he hecho, o sea, pero no es por ahí. Lo he vivido, les comprendo, simplemente por ahí no es. Por ahí solo hay mucho dolor. Entonces es volver al cuerpo, volver a vivir lo sagrado desde el cuerpo, como siempre lo hemos vivido en cualquier época sagrada. Lo sagrado lo hemos vivido desde el cuerpo, no fuera. Qué maravilla, qué hermoso mensaje. Gracias por recordárnoslos, justamente porque es tener los pies en la tierra, ¿no? Como un poco yo resumo de las manos en el cielo, el corazón en el horizonte y los pies en la tierra. Y esa sacralidad que cada uno de nosotros somos, todavía estamos en este plano, ¿no? Y entonces habitar desde toda esa integridad que nos compartís es una gran llave. Así que gracias por compartirlo. Corazón, seguiría hablando un montón más, un montón de preguntas más, pero
sabemos que el juego de los del Instagram y de las redes tiene como ahí su tope y aparte también agradecer a todas las personas que se fueron uniendo en esta hora que estamos compartiendo. De hecho, todavía hay personas que van escuchando y gracias, agradecerles y agradecerte a vos, Almudena, claramente por estar compartiendo este momento con todos nosotros y por seguir aperturando tu canal en en cada palabra que dijiste, en cada conversar, en cada idea y toda tu historia, por sobre todo que realmente ha sido de gran alquimia y que nos puede mostrar que todos nosotros podemos también alquimizar nuestra vida a cada instante, ¿verdad? Por Eh, supuesto. Mm. me encantaría que nos puedas dejar esta como respuesta para el día de hoy, una última pregunta que tengo, que tiene que ver con que si tu vida fuese un mensaje para la humanidad, ¿cuál es la verdad fundamental para vos que tu existencia intenta expresar? Que mi existencia intenta Expresar. expresar que somos seres divinos encarnados en un cuerpo físico y que como tal tenemos la capacidad, una capacidad ilimitada de manifestación y que ahora es el momento de retomar ese poder creador guiados desde esta Trinidad del amor y la sabiduría. Entonces, volver a restaurar esa llama sagrada de amor, sabiduría y poder para volver a ser creadores conscientes de Gaia, respetuosos y empoderados. Un silencio y una respiración profunda para que quede este mensaje. Gracias. Gracias infinitas, gracias totales por abrirte, por estar emanando esta energía tan liviana, entregada que estamos sintiendo y percibiendo todos. Así que gracias y ojalá que pronto nos volvamos a cruzar y que tal vez podamos seguir conversando de estos temas tan profundos y que nos van aperturando a cada uno de nosotros. Y que espero también que estos espacios también sean de expansión para vos y para todo lo que venís a dar. Así que agradecida, me van dando saludos a las personas, Delia agradecida, Yal también que dice muchas gracias. Bueno, así que nos vamos despidiendo, te agradezco muchísimo de nuevo, con total amor y resonancia, así que gracias. No sé si querés compartir un poco más. Muchísimas gracias a ti, porque bueno, siento que al compartir se abren espacios de vibración y de resonancia que nos activamos mutuamente. Entonces, gracias por crear este espacio, a todas las personas que han estado en el directo y a todos los que escucharán después la grabación. Así que muchísimas gracias a todos. Bueno, un abrazo gigante y nos vemos por ahí, por las redes etéricas y por Sí, las redes. donde sea. Gracias, Cintia. Gracias, Gracias. nos vemos. Bendiciones Adiós. a todos. Chao.